Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué está pasando con estas leyes que aprueba la Asamblea? Eso le preguntamos al asambleísta Andrés Castillo, asambleísta de ADN, quien, por cierto, también fue el proponente del endurecimiento de penas a los menores infractores, un tema que ha sido polémico, al que muchos colectivos también analizan presentar otras demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, asambleísta? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Verónica, buenos días. Qué buen resumen el suyo, le agradezco muchísimo, porque eso evidencia que en efecto en el Ecuador las instituciones funcionan por su cuerda, es decir, nosotros como Asamblea Nacional hemos hecho nuestro trabajo, hemos llevado adelante el debate, la modificación y la aprobación de los proyectos de ley que se presentaron como urgentes en materia económica y al mismo tiempo proyectos de ley que han sido de carácter ordinario, como el de la ley de inteligencia o como el de la ley esta de reforma al Código de la Democracia, por citar dos. Evidentemente, la Constitución de la República reconoce y establece que todo proceso que es realizado eh, por la función pública es susceptible de impugnación en la vía que consideren prudente. Si es que es un acto administrativo, se puede llevar adelante una acción de protección. Si es que es un acto en contra de las decisiones judiciales, se puede presentar una acción extraordinaria de protección. Si es en contra de un acto normativo, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Y por supuesto, la gente en libre ejercicio de su derecho a la recurrencia han presentado las acciones de inconstitucionalidad y esto no es de asombrarse, es decir, ese es el camino. Para quienes creen que existen inconsistencias, nosotros creemos lo contrario. Se ha presentado ante la Corte Constitucional forma parte de aquellas dinámicas de resolución de conflictos a través de los procesos de heterocomposición, es decir, a través de un juez que escucha a las partes presentan sus argumentos, prepara una ponencia y va al pleno de la Corte Constitucional para que esto se apruebe o se niegue. En todo caso, en lo jurídico es correcto, está bien que presenten eso, de ahí a en el fondo, ahí podemos comenzar a discutir, pero que se presenten las acciones de inconstitucionalidad es absolutamente legal, normal y es de un derecho ciudadano. Claro, y habrá que ver qué sucede y qué decide la Corte Constitucional. Ahora, algo que no entiendo, asambleísta, es esta ley de integridad pública que en un inicio pues estaba pensada para el tema de la contratación pública, para eliminar o tratar de eliminar la corrupción en ese ámbito. Y estaba muy bien planteado. Hablé con algunos expertos en contratación pública y decían que sí, que está muy bien esta ley, ese proyecto de ley, pero lo que no se entendió al final es que durante el debate, el tratamiento del proyecto de ley se terminaron incluyendo temas que no tienen que ver con contratación pública, que se terminaron reformando como 20 cuerpos legales, entre ellos uno que es muy polémico, que usted era ponente, el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia bueno, modificar las penas o endurecer las penas a los menores infractores. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué terminó un proyecto de ley que pretendía tratar del tema de contratación pública, de eliminar la corrupción en ese ámbito, reformar 20 cuerpos legales con diversa índole, porque hasta se topa la ley de tránsito? Porque la integridad pública, Verónica y amigos, no es solamente la contratación pública. La contratación pública es una parte muy importante, sí, de la relación entre los administrados y la administración. Hemos visto cómo de un tiempo para acá, es decir, desde que se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, han existido un montón de problemas entre las instituciones que contratan y los contratistas. Han habido un montón de preasignaciones, por utilizar un término sencillo, es decir, han habido entregas de contratos sin cumplir los procedimientos o cumpliendo los procedimientos, haciéndolos absolutamente complicados para que esto entre en un proceso de competencia y más bien se han teledirigido las contrataciones.
Pero esa es solo una parte de la integridad pública. La integridad pública también se la tiene que manejar desde las otras funciones del Estado. Por ejemplo, desde la función judicial. Nosotros entendemos, por ejemplo, que en el Ecuador hay una grave crisis dentro del sistema de administración de justicia. La Policía Nacional, la ciudadanía, la gente, los medios de comunicación, las mismas autoridades policiales se quejan permanentemente de que en el Ecuador se realizan operativos, por ejemplo, para detener delincuentes, para detener miembros de grupos de delincuencia organizada, se les entrega a los jueces y los jueces lo sueltan. Y lo sueltan partiendo a veces de principios inclusive atentatorios a la ley. Y los jueces son parte de la función judicial, de la función pública. Los jueces también forman parte del Estado. Los jueces también tienen que demostrar integridad en la administración de justicia. Y lastimosamente hay normas que les facultan a ellos hacer lo que a bien tengan, violentando totalmente el principio de seguridad jurídica, el principio del debido proceso, el principio de respetar las normas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se incorporaron ahí un par de normas que hablan sobre el prevaricato dentro de las instituciones de administración de justicia. Y finalmente, si es que hablamos del tema de los menores infractores, nosotros tenemos que entender que la integridad pública también radica en la posibilidad de poder llevar adelante un conjunto de normas que garanticen la paz a la ciudadanía. Y lo que estamos viviendo en el Ecuador, lastimosamente, es un incremento sostenido del enlistamiento de los jóvenes a las bandas y a los grupos de delincuencia organizada. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para meter un poco lo que me motivó a mí el incorporar esto en el proyecto de ley. Que quede claro, y lo debatiremos en la corte y lo debatiremos siempre. Yo siempre estoy abierto a la discusión, al diálogo y a los acuerdos. Eh, Esto no ataca a los jóvenes, Vero. Esto no es una violación del derecho de los jóvenes. Por el contrario, lo que buscamos nosotros es proteger que los jóvenes sean involucrados en las bandas de delincuencia organizada. En los últimos años, desde el año 2022, el 89% de menores de edad que mueren en el marco de la delincuencia organizada o dentro de los delitos que comete la delincuencia organizada tienen entre 14 y 17 años, porque la mafia los coopta para que vayan y cumplan las misiones que les entregan y ahí mueren en operativos o los matan los otros miembros de la mafia o hacen lo que sea. Cuando aparecen los grupos de derechos humanos o los grupos que ahora están presentando inconstitucionalidades a defender a esos niños que han muerto? Cuando aparecen esos mismos grupos que ahora llenan la ventanilla de recepción de documentos en la Corte Constitucional para ponerles un abogado a los muchachos que han caído en manos de la justicia cuando han cometido delitos a nombre de la mafia? No aparecen nunca. Entonces, hablar de regresión de derechos dependerá de qué lado se mire. Yo estoy buscando incrementar derechos de las familias de las víctimas. Estoy incrementando derechos a favor de las personas violadas, a favor de las personas que han tenido que cerrar sus negocios porque han sido vacunados, en favor de los secuestrados. Pero claro, si nos ponemos del lado de los delincuentes, pero por supuesto que se les está reduciendo derechos. Claro, Es ya algo no que existen las mismas también garantías que antes. entiendo lo que dice UNICEF, ¿no? Que ha manifestado su preocupación por la incorporación de estas normas que a criterio de ellos es regresiva al sistema de justicia penal juvenil y que consideran que afecta gravemente a los adolescentes. También hemos hablado aquí en estos micrófonos con expertos en la materia, en donde dicen lo que va a pasar es que van a reclutar a más menores, o sea, más chiquitos todavía. En fin, es preocupante, no se puede saber cómo va a resultar esto en la práctica, pero lo que no se entendió, Andrés, es también que no se guardó unidad de materia respecto a este proyecto de ley. Y allí también preocupa Ujú. que se podría la Corte Constitucional bajar esta ley que, como mencionábamos, reforma una veintena de leyes, de normativas. En ese sentido, ¿no pensaron antes para, bueno, para a la hora de aprobar todos estos temas que se aprobaron? A la UNICEF, más allá del profundo respeto que se le puede tener por ser un organismo internacional y no estar de acuerdo con muchos de sus líderes, pero yo tengo que contestarles lo siguiente, pero mire, nadie habla de las ventajas que estamos dando en este proyecto de ley. ¿A qué me refiero con las ventajas? El actual código dice que los muchachos que caen en delitos podrán ser sancionados hasta con 8 años de medida socioeducativa. 8 años.
Nosotros le hemos incrementado a 15, no de medidas socioeducativas, sino de estar en un centro de rehabilitación para jóvenes. Sí, de acuerdo. Pero de lo que nadie habla, ni siquiera la UNICEF, es que nosotros hemos puesto como atenuante que los jóvenes que colaboren con la Administración de Justicia para encontrar a aquellos que les han incorporado en las bandas tendrán un beneficio del 50% de rebaja a la pena. Es decir, si es que a uno de los jóvenes se les pone hasta 15 años, que es lo máximo, y ellos ayudan a encontrar o delatan al reclutador, ellos tendrán un beneficio del 50%. En el peor de los casos, cumplirán la pena 7 años y medio. Es decir, inclusive 6 meses menos que lo que deberían cumplir hoy. Y de eso no habla nadie. Nadie habla tampoco que en la ley de solidaridad nacional creamos el delito de pertenencia a las bandas. Y ese se sanciona con 26 años de prisión y con el agravante de que si es que se reconoce o se determina que uno de los que pertenecen a las bandas incorpora menores de edad, tiene un agravante que le pone hasta 4 años más y tendría que estar 30 años en la cárcel. Entonces nosotros no estamos en contra de los niños ni de los jóvenes. Nosotros estamos en contra de la mafia y de los reclutadores. Por lo tanto, eso tengo yo que contestarle a la UNICEF. Y con respecto a la segunda parte de su pregunta, yo le tengo que decir lo siguiente, y esto es un tema de interpretación y lo debatiremos ante la Corte y la Corte dilucidará. ¿Qué es lo que establece el artículo 136 de la Constitución de la República? Palabras más, palabras menos, o mejor, no, mejor si me regala 2 segundos le encuentro, ¿ya? Al artículo en la Constitución y de una vez lo leemos para que no tengamos dudas, ¿ya? Artículo 136. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentadas a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Y de aquí viene la parte fundamental. Si el proyecto de ley no reúne estos requisitos, no se tramitará. ¿Qué quiere decir con esto la norma? Que la unidad de materia se la debe dar cuando se presenta el proyecto de ley. Ahí la unidad de técnica legislativa, ahí el CAL analiza estos requisitos y procede a darle trámite. Si es que no cumple esos requisitos al momento de la presentación, Si el CAL es de color morado, perdóneme. obviamente le van a dar trámite a estos proyectos. Sí, entonces se le da trámite y después los legisladores tenemos la facultad de incorporar cosas al proyecto de ley. Ya es la comisión después la que determina si los incorpora o no. Ya es el pleno el que determina si vota a favor o no. La iniciativa debe estar reglada de acuerdo al 136, pero cuando ya se tramita, ahí se pueden incorporar nuevos temas. Y le voy a poner un ejemplo, porque claro, este ejemplo no levantó tanto polvo porque no les interesa a los grupos que defienden delincuentes. En la ley anterior, en la ley de solidaridad, se hablaba sobre las economías criminales. Se hablaba de los temas tributarios beneficiosos para la gente que aporte a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para poder enfrentar a la delincuencia. Y después, durante el debate, hubo una iniciativa de uno de los legisladores que se pidió que se incorpore en el ordenamiento jurídico la posibilidad de que los equipos de fútbol puedan constituirse como sociedades anónimas deportivas. Nadie dijo nada. Ahí no saltó nadie. No hay una sola demanda de inconstitucionalidad por unidad de la materia en torno al tema. A lo mejor ahora, donde meten la cabeza, tienen que meter el cuerpo, algunos saldrá a decir aquello. Pero lo que les quiero decir es que durante todos los procesos de las leyes económicas urgentes, ha habido la posibilidad de presentar las iniciativas porque es la comisión la que las analiza. Hay un primero y un segundo debate y en ese primero o segundo debate se va perfeccionando el proyecto al punto inclusive que en la ley de integridad pública, en el segundo debate solicité también que se incorpore la figura de expulsión de los extranjeros delincuentes del país que tengan sentencia ejecutoria. Entonces, cada cual tiene su tema, cada cual tiene su lucha, está muy bien. No comparto, tampoco respeto, pero es legítimo que los otros grupos presenten sus posiciones frente a lo que ellos creen.
Y bueno, y todo esto hay que esperar lo que diga la Corte Constitucional, como muchos otros temas que se dirimen en la Corte Constitucional. Son las 8:02, conversamos con el asambleísta de ADN, Andrés Castillo. Pasemos de este tema de las polémicas leyes aprobadas para hablar de la agenda legislativa rápidamente, Andrés, porque el presidente legislativo, Nils Olsen, ha presentado una agenda legislativa de 50 proyectos para los próximos 2 años. Y responden a 5 ejes prácticamente. Está seguridad, desarrollo social, desarrollo económico, medio ambiente, eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. ¿Qué nos puede comentar sobre esa agenda legislativa que se ha presentado? Que en primer lugar, la agenda legislativa está muy bien construida porque la mayoría de organizaciones políticas que conforman el hemiciclo han estado consideradas en ese proceso de construcción. Segundo, decirle al país que tampoco es que esta agenda legislativa está marcada en piedra, no es que eso se hace y no otra cosa más. Podemos hacer más cosas, también podemos incorporar proyectos de ley que pueden resultar beneficiosos en otros campos de la administración legislativa y decirle que en efecto nosotros estamos sobre la dinámica de ayudar a resolver el principal problema que tiene el país, que es el de la inseguridad. Y los temas de seguridad no se agotan solamente en normas como, por ejemplo, la ley de inteligencia que ayuda a mejorar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas del orden en general, sino también ir trabajando en todo lo que es la normativa jurídica que mejore la administración de justicia en materia penal. Porque claro, la consecuencia jurídica de las actividades que realizan las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado es que finalmente esta gente sea juzgada por un administrador de justicia. Y las reglas que tenemos ahora, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, nos hace ver que el delincuente va un paso adelante de los ciudadanos, porque tiene un montón de garantías, porque sabe que no va a cumplir sus penas, porque sabe que puede conocer al juez y al fiscal para amedrentarlos, porque saben que tienen un sistema penitenciario que garantiza que el juez penal te ponga la pena y el juez de garantías penitenciarias te la perdone. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las trabajaremos con decisión porque forma parte de una interpretación amplia de lo que es el concepto de la seguridad. Como venía diciendo, y creo que en alguna entrevista anterior con usted mismo, Vero, yo les decía que la lucha contra la inseguridad no es sol de un día, es una serie de pasos que se tienen que ir dando. En este solo mes y medio, casi 2 meses que está en la Asamblea Nacional, hemos hablado de 4 temas de seguridad: bases militares, economías criminales, inteligencia e integridad pública. Eso resulta que de las 4, 3 tienen demandas de inconstitucionalidad y la otra se va a consulta popular. Si no nos ponemos en el plano de enfrentar todos al crimen, después no nos estemos quejando de que en el país no se hace nada contra el crimen. Más bien debemos organizarnos mejor, hacer las cosas correctamente e ir hacia adelante a enfrentar la delincuencia con mano dura y con firmeza. Importante, se nos acabó el tiempo porque quería preguntarle algo súper breve, Andrés, respecto al tema de la ciudadanía universal que entiendo usted va a proponer en los próximos días que se ponga una enmienda en la Constitución para cambiar esto de la ciudadanía universal. ¿Nos puede comentar brevemente sobre ese tema? Este es otro tema que hemos estado discutiendo y asimismo estoy aquí a la manito con la Constitución. Artículo 416, Vera. Me regala un minuto, ¿ya? 416. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores y en consecuencia, numeral 6. Mire, esto es que parece que estoy leyendo, parece que le vamos a escuchar al coronel Chávez aquí, ¿no? O al señor Maduro. 6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte-sur. Debemos dejar de lado los complejos y ser un poco más prácticos. Porque con este tema de la ciudadanía universal hemos abierto las puertas y esto no es en contra de los venezolanos, ni de los colombianos, ni de los peruanos, ni de ningún migrante que viene al país a buscar mejores condiciones de vida. No, no, que nadie se confunda. Pero la más elemental forma de manifestación de la soberanía es por lo menos saber quién entra a tu territorio. Pero si es que en el Ecuador
por la ciudadanía universal. Nadie entra ni con una cédula, ni con un pasaporte, ni con un récord policial, ni nada. Y luego hay crímenes dentro del país y dicen, no sé, no he sabido. Bueno, estos complejitos de la desigualdad norte-sur y cosas por el estilo se tienen que terminar, porque además esos principios constitucionales dicen que es para garantizar el interés de los ecuatorianos y nosotros vamos a proteger la seguridad, el trabajo, la tranquilidad de los ecuatorianos, tomando medidas que nos permitan garantizar a los ecuatorianos por lo menos saber quién nos está visitando, ¿verdad? Importante es este diálogo con Andrés Castillo, asambleísta de ADN. Gracias, asambleísta, por acompañarnos en esta mañana, aclararnos algunos puntos que estaban pendientes y que están en el debate. Gracias nuevamente. Un abrazo, un lindo día para usted, su audiencia.